Hola, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien. Mi equipo y yo les vamos a hablar sobre un tema muy importante de los perfiles académicos. El tema principal es educación primaria. Bien, comenzamos. Presentación de nivel. La educación primaria tiene carácter obligatorio y gratuito. Asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles, denominadas competencias básicas y competencias claves. La educación primaria, también conocida como la educación elemental, es la primera de 6 años establecidos y estructurados de la educación que se produce desde los 6 años hasta los 12 años, dependiendo de cada país. Anterior a esto encontramos la etapa conocida como la educación infantil. Los países exigen que los niños reciban una educación primaria y en muchos es aceptable para los padres disponer del plan de estudios aprobados. Bien, en la primaria se relacionan con un mayor número de adultos, director, maestros especialistas, personal administrativo y de niños que adecúan a la misma escuela, algunos de ellos de su edad, pero la mayoría serán de unos 5 años mayores que ellos. Cuando entran a la escuela primaria y tienen experiencias educativas enriquecedoras, los niños avivan su desarrollo intelectual, se vuelven más curiosos, quieren explorar y conocer todo, preguntan mucho y buscan que alguien les hable sobre lo que desconocen. Si tienen las experiencias adecuadas, comienzan el camino que los llevan a conciliar sus capacidades físicas, cognitivas y sociales. Historia de la educación primaria. Para entender el panorama educativo actual, de las formas de gestión y administración de la educación primaria, es necesario hacer un breve reencuentro de los principales hechos históricos que han conformado el sistema educativo actual. A continuación se hace una breve reseña de la conformación histórica de la educación primaria en México, desde la época prehispánica hasta nuestros días. La educación prehispánica 300 a 1521. En el Valle de México, en la época del dominio mexica, había templos, escuelas denominados Calmecac para los hijos de la nobleza y Telpochcali para los plebeyos. En estas escuelas aprendían oficios, se preparaban para la guerra y para el servicio en las divinidades. 2. La educación durante la colonia, 1521 y 1821. En la colonia las actividades educativas fueron asumidas por diversas órdenes religiosas y los principales tipos de enseñanza eran con fines evangelizadores de adiestramiento en artes y oficios. En la Nueva España, la educación escolar fue una empresa de poca magnitud, pero de gran importancia para la consolidación ideológica y religiosa del dominio español. La educación para los indígenas y las mujeres era escasa o nula. En el último tercio del siglo XVIII, influido por las ideas de la Ilustración del gobierno real, fundó colegios, universidades y se crearon las primeras escuelas de educación básica gratuitas para los niños y otra para niñas. 3. La educación en el periodo post-independiente, en el año 1821 y 1876. Una vez consumada en la independencia de México, los liberales y los conservadores coincidían en la que la educación era fundamental, pero sus profundas diferencias político-ideológicas y los conflictos con el exterior dificultaron la construcción del Estado o con la definición de las políticas educativas. 4. Bajo la presidencia del Benito Juárez, en 1867, se promulgó la Ley Orgánica de la Institución Pública, donde se establecía la educación primaria gratuita para los pobres y obligatoria. Se ponía una unificación educativa, se excluía del plan de estudios toda la enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza de moral. La libertad de enseñanza garantizada con la Constitución encontraba sus límites en el lacismo obligatorio en los establecimientos oficiales. La ley del 67 también contenía dispositorios para la educación secundaria, entre las cuales destaca la creación de la Escuela de Estudios Preparatorios, lo cual habría de dar una base homogénea en la educación profesional. La ley solo regía al DF y territorios federales, pero ejerció influencia sobre las leyes estatales. 4. La educación en el Porfiriato, de 1876 a 1911.
diseñó un sistema nacional de educación, fundó escuelas normales que tenían la facultad exclusiva de expedir títulos de la enseñanza. En 1888 se promulgó una ley de instrucción obligatoria con alcance jurisdiccional para el DF y los territorios federales. 5. Durante la Revolución Mexicana de 1910 y 1917, la educación tuvo como escaso desarrollo. El Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de la educación laica, obligatoria y gratuita, pero suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, lo que dificultó al gobierno federal impulsar el sector educativo. Esta situación cambió en 1921, cuando estamos en la presidencia general Álvaro Obregón, y por iniciativa de José Vasconcelos fue creada la Secretaría de Educación Pública, conocida como SEP, iniciándose así una tendencia hacia la federalización educativa. 6. La expansión del sistema educativo de 1950 a 1980. El sistema educativo mexicano creció en forma interrumpida en el proceso de expansión del sistema educativo mexicano, ya que modificó los viejos patrones elitistas del acceso a la educación y amplió las oportunidades de escolarización en las entidades federativas más rezagadas. Y por último, el siglo XX. En el terreno educativo comienza y termina discutiendo, entre otros temas, de la Federación Educativa, la educación nacional e integral, la necesidad de educación indígena y rural, la diferencia entre instrucción y educación y la necesidad de la enseñanza moral. La escuela primaria, con toda seguridad de nivel educativo, que ha merecido el mayor interés de las especialistas del campo educativo. Muchas de estas investigaciones se ubican en un tiempo y espacio determinado, o se refieren a un tipo de educación, como es el caso de la educación indígena, la rural, la de adultos o la educación socialista, etc. También en el análisis histórico encontramos que el estudio de la educación primaria está ubicado como parte del sistema educativo nacional. El tratamiento de los problemas y la evolución de la educación primaria está íntimamente ligado con la formación de profesores, su trabajo profesionalmente e inclusive de su organización laboral. El desarrollo de educación, y en caso que nos ocupa la educación primaria, tiene que ver y depende en gran medida con las condiciones económicas, sociales y políticas del país. Finalmente, la evolución de la educación primaria está ligada a las tareas de extensionismo que realizaba el maestro, sobre todo a partir de 1921, cuando se creó la educación pública, o sea, la SEP. En el siglo XX mexicano inicia con una escuela primaria donde domina en el trabajo el silencio y el orden, donde se pretende desarrollar una educación integral y en la que se ha distinguido claramente la diferencia entre educar e instruir, asumiendo la escuela pública como tarea central, la de educar. No obstante esa herencia del siglo XIX, el desarrollo y evolución de la educación primaria en el siglo XX, su cobertura y apoyos, sus contenidos y sus planes de estudio, sus formas de trabajo y enfoques están ligados a la Revolución Mexicana, a su aliento e impulso. El mismo decreto que ordena la creación de escuelas rudimentarias en 1911, pues reconoce tardíamente lo imposible de construir la nacionalidad mexicana si los indígenas, los 2/3 partes de la población, carecen de la comunidad del lenguaje. El porfiriato había desarrollado la escuela primaria, pero por la educación era básicamente urbana para la clase media alta y la atención a la población rural y la clase obrera era mínima. A pesar de tener un enorme número de analfabetas y una población mayoritariamente rural, los distintos gobiernos del siglo XIX no se propusieron como política llevar la educación a los sectores más desprotegidos. Se hará hasta después de la Revolución Mexicana, cuando se impulse la vigorosa política de Estado en materia educativa y la SEP será pivote de la escuela rural mexicana por sus distintos énfasis y etapas y de la educación laica, pública, gratuita y popular de nuestro propósito. El propósito es ayudarle al alumno a que vaya diferenciando sus propósitos de aprendizaje que los niños van desarrollando conforme a sus capacidades.
Uno de los propósitos de la educación básica es la formación de individuos capaces de aprender de manera permanente y con autonomía. Una de las prioridades del currículum es favorecer en los estudiantes la integración de saberes y experiencias desarrolladas en las diferentes asignaturas y prepararlos para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. Perfil de egreso. El perfil de egreso de la educación obligatoria está organizado en 11 ámbitos. 1. Lenguaje y comunicación. 2. Pensamiento matemático. 3. Exploración y comprensión del mundo natural y social. 4. Pensamiento crítico y solución de problemas. 5. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida. 6. Colaboración y trabajo en equipo. 7. Convivencia y ciudadanía. 8. Apreciación y expresión artísticas. 9. Atención al cuerpo y la salud. 10. Cuidado de medio ambiente. 11. Habilidades digitales. El desempeño que se busca que los alumnos logren en cada ámbito al egreso de la educación obligatoria se describe con 4 rasgos, uno para cada nivel educativo. A su vez, cada rasgo se enuncia como aprendizaje esperado. En la tabla que se presentan en las páginas siguientes, el perfil de egreso de la educación obligatoria puede ser leído de 2 formas. La lectura vertical por la columna muestra el perfil de egreso de cada nivel que conforma la educación obligatoria. La lectura horizontal por la fila indicada el desarrollo gradual del estudiante en cada ámbito. La información no solo es de suma importancia para guiar el trabajo de los profesionales de la educación, sino que también ofrece a los estudiantes, a los padres de familia y a la sociedad en general una visión clara y concisa de los logros que los alumnos han de alcanzar a lo largo de los 15 años de escolaridad obligatoria. Rasgos del perfil. El perfil de egreso define el logro educativo que un estudiante debe alcanzar al término de ese nivel y lo expresa en rasgos deseables. Este logro no es resultado del trabajo del estudiante al final del trayecto, sino es el resultado de su aprendizaje progresivo a lo largo de los niveles educativos previos. A continuación les diré 11 rasgos de perfil. 1. Se comunica con confianza y eficacia. Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e interlocutores. Si es hablante de una lengua indígena, también lo hace en español. Número 2. Fortalece su pensamiento matemático. Amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así como para modelar y analizar situaciones. Valora las cualidades del pensamiento matemático. Número 3. Gusta de explorar y comprender el mundo natural y social. Esto identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social. La persona lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos, sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los modelos. También comprende la relevancia de las ciencias naturales y sociales. Número 4. Desarrolla el pensamiento crítico de resolver problemas con creatividad. Formula preguntas para resolver problemas de diversa índole. Se informa y analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento, se apoya en organizadores gráficos, por ejemplo tablas o mapas mentales, para representarlos y evalúa su efectividad. Número 5. Posee autoconocimiento y regula sus emociones. Esto asume la responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros, y lo expresa al cuidar su cuerpo, su mente y las relaciones con los demás. Aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. Analiza los recursos que le permiten transformar retos en oportunidades. Comprende el concepto de proyecto de vida para el diseño de planes personales.
Número 6. Tiene iniciativa y favorece la colaboración. Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. Tiene iniciativa, emprende y se esfuerza para lograr proyectos personales y colectivos. Número 7. Asume su identidad, favorece la interculturalidad y respeta la legalidad. Se identifica como mexicano, reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país y tiene conciencia del papel de México en el mundo. Actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley. Número 8. Aprecia el arte y la cultura. Experimenta, analiza y aprecia distintas manifestaciones artísticas. Esto identifica que ejerce sus derechos culturales y aplica su creatividad de manera internacional para expresarse por medio de elementos de la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Número 9. Cuida su cuerpo y evita conductas de riesgo. Activa sus destrezas motrices y las adapta a distintas situaciones que se afrontan en el juego y en el deporte escolar. Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física con regularidad. Número 10. Muestra responsabilidad por el ambiente. Esto promueve el cuidado del medio ambiente de forma activa, identifica problemas relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones que impliquen la utilización de los recursos naturales con responsabilidad y racionalidad. Se compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno. Número 11. Emplea sus habilidades digitales de manera pertinente. Compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con una multiplicidad de fines. Aprende diversas formas de comunicarse y obtener información seleccionada, analizarla, evaluarla, discriminarla y construir conocimiento. Características sociales. Se toman en consideración las actividades sociales que tiene la comunidad en base al tiempo de convivencia con sus amigos, novio, papá, mamá y hermanos por programa académico, y los alumnos que han cambiado de residencia por carrera, factor que afecta a la adecuación del nuevo ambiente escolar y de convivencia familiar y del entorno, asistencia a eventos deportivos, culturales, entre otros. Características psicológicas. Las características psicológicas, los estudios provenientes del campo de la psicología de la educación, es decir, el estudio de las relaciones que existen entre las características psicológicas de los alumnos y su desempeño académico, logro escolar o aprendizaje, ha sido uno de los temas principales de las investigaciones. La influencia que aspectos individuales tan diversos y variados como la inteligencia, la percepción, la memoria, la atención, la educación visomotora, los rasgos de personalidad, la autoconfianza o las estrategias para la resolución de problemas tiene sobre el rendimiento académico de los alumnos. Por lo general, cuando hablamos de aprendizaje escolar, nos referimos a un complejo proceso en el que intervienen numerosas variables. Algunas de ellas merecen ser destacadas, como por ejemplo las condiciones psicológicas, afectivas y cognitivas del niño para acceder al aprendizaje, la relación con el docente, la metodología y de la enseñanza, la valoración social del aprendizaje y el medio socioeconómico y cultural. Características cognitivas. Las capacidades cognitivas como la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, la solución de problemas, la inteligencia
y la planificación involucran funciones cerebrales sofisticadas y únicas. Además, implican los procesos de control, como por ejemplo los que se utilizan cuando se persigue una meta y se requiere impedir las diferencias del ser humano. Se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que animan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que esté vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. La terapia cognitiva o terapia cognitiva conductual, por último, es una forma de intervención de las psicoterapias que se centra en la reeducación cognitiva, ya que considera que las distorsiones mencionadas anteriormente producen consecuencias negativas sobre las conductas y las emociones. Características culturales. La cultura no solo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto individual. Sobre la base de esos aprendizajes de la socialización, las personas vamos diferenciando nuestro gusto, nuestros valores relativos, nuestra forma de ver la vida y nuestra propia escala de valores. Aunque este último cambia con el tiempo y la sociedad, son importantes para estos tres tipos de análisis: la comparación y delimitación de puntos en común y diferencias a mejor entiendan la realidad experimentada por académicos y la relación con la metodología actual utilizada en clases en línea y en la organización del taller y las evaluaciones, el compromiso con la calidad de la educación en la modalidad a distancia, es prestando atención a la mejora continua teniendo en cuenta nuevas posibilidades metodológicas y aptitud para la búsqueda de analizar lo que parece importante para recorrer este camino. Características físicas. Cuando hablamos de las características físicas de una persona nos estamos refiriendo a todos los aspectos que definen a un individuo en concreto. Una misma descripción se puede dar en dos personas diferentes, por lo que siempre es importante remarcar o destacar cualquier tipo de aspecto identificativo en la parte académica. Es que el alumno sepa reconocer las cosas visualizándolas de acuerdo a su forma, color, identificar a simple vista, etc. Sin nada más que recalcar, este fue el tema de perfiles académicos dirigido hacia el nivel primaria. Les agradezco por escuchar y ver este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar un like y compartir.